Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, anunció que el país debe cumplir con algunas metas en materia económica, como alcanzar el equilibrio fiscal, la reducción del déficit, la recuperación de reservas y de balance primario. Para ello, propone 3 reformas urgentes en los ámbitos tributario, laboral y de seguridad social, las mismas que permitirán trazar una mejor ruta en las finanzas del país, dijo. En relación a la reforma laboral, indicó que el mayor problema en la economía es el empleo y por eso, dijo, se debe facilitar la contratación revisando las formas que tiene el país para hacerlo, tipos de contrato, opción de trabajo por horas, los costos de contratación, los costos de despidos. ¿Qué tipo de economía heredará el nuevo gobierno en 2021? Para analizar el tema hemos invitado al economista Marco Flores. Bienvenido. De la mañana con 39 minutos, 7:39 minutos. Saludamos entonces al exministro de Economía, Marco Flores, que nos acompaña esta mañana. Economista Flores, ¿cómo está? Buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Tenemos varios temas que conversar con usted, pero quiero preguntarle inicialmente si conoce ya, si hubo alguna decisión o se ha divulgado a lo mejor respecto a esta nominación del señor Richard Martínez para ocupar esta vicepresidencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, si hay alguna resolución por un lado y por otro. ¿Qué le parecen estas cifras de aparente recuperación en cuanto a la generación de empleo que fueron anunciadas ayer por las autoridades y reforzadas por distintas cadenas del gobierno nacional, protagonizadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, que ha asegurado que esta recuperación existe? Sin embargo, está generado dudas en algunos analistas sobre si son o no reales estas cifras. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y buenos días a toda su audiencia. Gracias por su invitación. Las cifras se contrastan siempre con la realidad y las familias ecuatorianas saben muy bien cuál es su situación. Es una situación donde, según acaba de presentar en su informe UNICEF, la pobreza en el año 2020, solo en el año 2020, o exclusivamente en el año 2020, va a aumentar en 10% más de lo que ya estaba. Esta es una cifra inédita. La pobreza ocurre y la pobreza aumenta cuando cae el empleo. La pobreza aumenta cuando la economía no crece. Esas son las causas de aumento de la pobreza. Y por supuesto, en el trasfondo hay una gran inequidad como la que existe en el Ecuador. De manera que se puede decir lo que quiera, pero las realidades son las que cuentan. Cuando usted tiene una economía donde prácticamente 7 de cada 10 personas están en el desempleo y en el subempleo, es decir, en el trabajo informal, 7 de cada 10 de la población económicamente activa, lo que tiene es una verdadera tragedia. Pero estas cifras de la economía ecuatoriana, tan negativas, ya estaban así desde antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es profundizar los desajustes, profundizar la gravedad de todos estos indicadores económicos. No hay un solo indicador económico de recuperación de la economía ecuatoriana. El campeón de los indicadores para ver la recuperación es el empleo y, por supuesto, la pobreza. Y esos están destruidos. Muy buenos días. El INEC, desde hace algunos meses, y tuvimos una conversación varias semanas atrás con Byron Bisdacis, que fue director precisamente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, está haciendo el trabajo técnicamente como nos tenía acostumbrados años atrás, o como dijo el economista Bisdacis en este espacio, está incluso como tratando de ocultar una realidad o de modificar esa realidad que usted nos acaba de decir, es todavía más catastrófica de lo que creemos, porque usted ha dicho 7 de cada 10 ecuatorianos están o desempleados o en la informalidad. Entonces, ¿qué está pasando también técnicamente con una institución como el INEC,
que nos había acostumbrado a tener estudios siempre, digamos, por lo menos más amplios, más nacionales, ahora hace muestras con 100 llamadas, con 200 llamadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también con el trabajo técnico que debe hacer una institución como el INEC? Es eso lo que está pasando, lo que usted acaba de decir. Pero no soy solo yo el que está señalando las cifras del empleo, del desempleo y del subempleo en el Ecuador, que es el INEC. El INEC acaba de publicar un boletín en las últimas horas, se llama Boletín Técnico, donde dice que solamente el 32% de la población económicamente activa tiene trabajo formal. Eso quiere decir que hay un 68%, casi 78%, 70% restante, que está desempleado o subempleado, pues no. De manera que son ellos los que dicen eso. Pero además déjenme señalar de algo que es importante que la ciudadanía sepa. Estamos cerca de terminar el año, estamos a 2 meses literalmente de terminar el año, 2 meses y medio. Cuando usted tiene una contracción tan fuerte en una economía, como tiene la economía ecuatoriana, hace pocos días el Foro de Economía presentó la proyección del crecimiento económico que estará en una contracción entre el 10 y el 12% del PIB. Esta es una cifra inédita en el Ecuador, inédita en el Ecuador. Cuando usted tiene una caída tan brutal en cualquier economía, no solo una ecuatoriana, el año siguiente lo que se produce es no crecimiento económico, sino un efecto de rebote. Es lo que se llama en la economía un efecto de rebote. No es realmente crecimiento económico, sino que usted toca fondo, ha llegado a un piso tan terrible como una contracción del 10 o 12%, que al topar el piso lo único que puede hacer es subir, como cuando alguien se lanza a la piscina. Si topa el piso, sube más rápido. Pero si es que no topa el piso, tiene que hacer más esfuerzo para salir. Eso es exactamente lo que ocurre en cualquier economía, no solo en la ecuatoriana. Pero para eso están los otros indicadores que sirven para complementar el análisis, y el principal es la pobreza. El principal es la pobreza. Solo imagínese usted lo siguiente para que vea el nivel de recuperación que dicen que el propio gobierno anuncia que va a incrementar en 300,000 personas los beneficiarios del bono de la pobreza, que se llama de desarrollo humano. Esta cifra significa que los receptores de este bono de la pobreza estarían en 1.300.000, si es que reciben. Pero asumamos de que reciben. Fíjese la cantidad de personas bajo el bono de la pobreza porque tienen una situación crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese bono no existiera, que si bien no soluciona la pobreza, pero ayuda a resolver ciertas carencias, porque como dice Stiglitz en el Ecuador, el 90% de los que nacen pobres mueren pobres. Si no existiera ese bono, la pobreza crítica estaría en niveles asimismo descomunales. Y si la pobreza crítica estaría en esos niveles, y la pobreza en general ha crecido por las razones que acabo de señalar, entonces usted no tiene una recuperación. Pero algo más para complementar esto. El Fondo Monetario, en el último acuerdo que acaba de firmar con Ecuador, y en el informe del Fondo Monetario que sirvió de sustento para que el directorio del fondo el 30 de septiembre apruebe el acuerdo y apruebe el crédito para el Ecuador, ¿qué dice? Dice que recién en el año 2025, el PIB, o sea, el crecimiento económico, estará en el nivel que tenía el año 2019. Vale decir, hay que esperar 5 años en esta situación para volver a la situación que teníamos en el año 2019. Y por si esto fuera poco, si usted acude a las cifras del Banco Central, que no es poco, es bastante, y si usted acude a las cifras del Banco Central, va a encontrar ahora mismo que el ingreso por habitante en el Ecuador, en términos reales, es decir, descontada la inflación, es de $418 mensuales. Eso significa el ingreso que el Ecuador tenía hace 8 años. Vale decir, el ingreso promedio por cada ecuatoriano ha retrocedido 8 años al nivel del año 2012. Y le podría señalar algunos otros indicadores. Entonces, la pregunta es, ¿se puede llamar esto una recuperación económica? ¿Cuáles han sido las medidas contracíclicas que han posibilitado esa recuperación? Es obvio. No hay inversión pública, por ejemplo, economista. O sea,
frenó la inversión pública, no somos precisamente un destino atractivo para las inversiones privadas, extranjeras, etcétera, porque no hay seguridad jurídica. ¿Cómo podemos entonces decir que este país está cosechando lo que ha sembrado? Que ese fue el mensaje que nos dejó en la cadena nacional el presidente Moreno. Porque el gobierno dice cualquier cosa. Pues. El gobierno ha salido a festejar el endeudamiento. El que ha conseguido recursos le parece un éxito. Es decir, cuando uno hace eso, se puede esperar cualquier cosa. Mire, este es un cuadro, yo sé que no lo alcanzan a ver claramente, pero este es un cuadro sobre la inversión en el Ecuador, la inversión pública. Justamente ayer yo estaba trabajando sobre la inversión pública, pues estoy escribiendo algo sobre eso. El señor Martínez, lo que ha hecho con la inversión pública, como he repetido en varios medios de comunicación, no es que la ha reducido, sino que la ha destruido. Y esto es gravísimo, y lo voy a señalar y le voy a indicar por qué. Pero no solamente eso, no solamente eso. Pero si usted ve además los componentes del gasto total del gobierno, si usted ve los componentes del gasto total del gobierno, se va a sorprender y le voy a resumir en lo que me encontré. En el año 2013, la inversión pública fue de 16.000 millones de dólares. El señor Martínez la llevó a 6.000 millones. Es decir, contrajo 10.000 millones de dólares de inversión pública. Y con el acuerdo con el fondo la quieren llevar a 3.000. ¿Por qué esto es grave? Esto es grave porque la economía tiene dos motores fundamentales, el sector privado y el sector público. El motor del sector público es la inversión pública. Pero la inversión pública es fundamentalmente en gasto de capital, es decir, esa es la inversión pública, el gasto de capital, hacer carreteras, puentes, escuelas, hospitales, es decir, algo que reproduce. No es la plata del gasto corriente que se gasta y se acaba. El gasto de capital genera nuevos recursos, genera beneficios. Cuando usted mira los recortes del gasto que ha hecho el señor Martínez, yo le invito a la ciudadanía a que mire lo que yo he estado mirando. ¿Cuál es la relación del gasto total sobre el PIB? A ver, el año 2016 y el 2017 se entregó al gobierno entrante una relación gasto-PIB del 38%. ¿Y cuál es la relación ahora? También sigue siendo del 38%. Pero con una gran diferencia, que en esta relación del nuevo gobierno, lo que ha disminuido es la inversión pública, pero lo que ha incrementado es el pago de intereses de la deuda externa. Entonces, se ha compensado el pago de intereses de la deuda externa por un corte brutal de la inversión pública y, por supuesto, del empleo público. ¿Por qué es grave el corte en la inversión pública? Primero, porque cuando usted tiene una situación de recesión, acabamos de decir, de contracción tan fuerte como tiene la economía ecuatoriana, hay que hacer exactamente lo contrario. Nadie puede señalar aquí una sola medida, una sola política contracíclica para revertir el proceso. Eso no ha hecho el gobierno. Pero ¿por qué además es grave? Porque la inversión pública es la que permite fortalecer o por lo menos mantener la inversión en salud, en educación y en seguridad. Son los sectores claves, los sectores sociales claves. Si usted corta la inversión pública, ¿a quién está impactando directamente? Es a los pobres. Porque son los pobres los que van a los hospitales públicos a curarse, los que se curan con los médicos del Seguro Social, bien o mal acuden al Seguro Social porque no tienen plata para ir a los médicos privados o a los hospitales privados. Son los pobres y la clase media la que acude a las escuelas públicas, a las universidades públicas. Si usted economista, permítame que concluya esta idea. No, yo quiero citarle algo, porque me parece que está perfecto y pertinente engancharlo con esta idea que usted está desarrollando. Porque, a ver, ahora Martínez ya es historia para nosotros, o debería ser, ¿no? Espero que no, que sea enjuiciado políticamente en la Asamblea. Pero llega Mauricio Pozo a reemplazarlo, y Mauricio Pozo en sus redes sociales, antes de ayer publicó algo, un producto audiovisual en el que él decía: no voy a sacrificar el programa económico. ¿Tiene programa económico este gobierno? Primero, ¿cuál es? No voy a sacrificar el financiamiento internacional. ¿Eso qué quiere decir, economista? A mí me ha dejado muy preocupado lo que ha dicho Mauricio Pozo, porque me parece que todo lo que usted venía citando en este momento se va a agravar. Bien. Solamente concluyo esto.
Entonces, el corte de la inversión pública lo que significa es hacer más pobres a los pobres. Y eso es lo que está diciendo UNICEF, que en este año la pobreza, solo en este año, imagínense lo que es solo en este año, que la pobreza crezca 10%. Creo que las cifras hablan por sí solas. Y he citado las fuentes de la información. Respecto a lo que ha dicho Mauricio Pozo, mire, yo creo que esas declaraciones del nuevo ministro no les debe extrañar a nadie. Porque Mauricio Pozo ha sido uno de los principales aplaudidores de la política económica del señor Martínez. Él forma parte de un coro mediático que se han venido paseando por los grandes medios de comunicación aplaudiendo todo lo que hacía el señor Martínez. Si el señor Martínez hacía algo, declaraba algo, ellos estaban al otro día en los medios de comunicación aplaudiendo y señalando las bondades de lo que ha hecho. Por ejemplo, en el tema de la deuda, en el manejo de la deuda. Por ejemplo, en el tema de las remisiones tributarias. Más bien lo que debería hacer el economista Pozo es contarle al país a dónde se fue la plata de las remisiones tributarias, que la tienen escondido, develar los contratos secretos. Por ejemplo, contarle al país cuánto mismo es lo que le pagaron a las ARFEDES para que renegocie la deuda, porque fueron ellos los que hicieron la reestructuración. Entonces, lo que está diciendo el nuevo ministro se inscribe en lo que él mismo ha venido apoyando. Él forma parte de ese grupo donde estaba Martínez, si no hay ninguna duda. Y ese es su derecho, ¿no? Ese es su derecho. Yo no lo descalifico por eso. Yo pienso diferente. Él tiene este criterio, bien, no lo comparto, lo respeto. Y no solamente él, pues, ¿no? Ahí han estado otros economistas, son bien conocidos en el país, que han estado apoyándole al señor Martínez. Pero cuando usted quiere saber cuál es el estado de la economía, no es suficiente con lo que se dice, sino con lo que se demuestra y se prueba. Por eso, Alexis, creo que todos aprendimos hace mucho tiempo ya que lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y lo que se hace es esto, tener una economía semidestruida, que es la que van a entregar al nuevo gobierno. Con una cosa adicional que en este punto cabe decir. Es la primera vez que el Fondo Monetario, por lo menos en el Ecuador, y yo no lo he visto en ningún otro país, hace o aprueba un crédito para un país, aprueba un convenio en que las medidas económicas tienen que tomarlas del próximo gobierno, pero la plata la va a utilizar el gobierno en funciones. Este gobierno ha recibido ya $2.000 millones, va a recibir 2.000 en diciembre. Vamos a ver qué pasa con el fondo después de las declaraciones que han hecho los candidatos Arauz, el candidato Lasso, no lo he escuchado todavía el candidato Jaco Pérez, que son por ahora los más opcionados, ¿no? Respecto de que no están de acuerdo con el programa y que no van a subir el IVA. Vamos a ver. Entonces, la plata le entregan, este gobierno se gasta y el próximo hace el trabajo sucio, porque el trabajo sucio es empobrecer a la gente. El trabajo sucio es, en definitiva, subir los impuestos en una situación crítica para la economía. Y salen los señores de Global Markets, que es un periódico que publica el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Europeo. Ese es el periódico. Y le nombra al señor Martínez el ministro del año para viabilizar su nombramiento en el BID. Pero los ecuatorianos no tenemos que nombrarle nada, sabemos cuál es la situación económica. Así es. Flores, sobre este tema precisamente, ¿usted cree que pese a la prohibición constitucional, pese a todos los peros que tiene el señor Martínez para ocupar este puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo, finalmente lo va a hacer, finalmente le van a dar este cargo? ¿Usted cree que va a pasar eso? Es muy posible. En el Ecuador desde hace tiempos la Constitución es irrespetada frecuentemente. No son pocos los casos en que se ha hecho tabla rasa de la Constitución, lo cual es verdaderamente lamentable. Es una muestra fehaciente de la pérdida brutal de institucionalidad que tiene el Ecuador, lo cual es gravísimo, porque la gente no confía, no puede confiar si está viendo lo que está viendo. Y lo que está ocurriendo con este nombramiento del señor Martínez, mañana le pueden nombrar rey del universo, lo que quieran, es simplemente una estrategia mediática que se ha desarrollado para viabilizar su nombramiento en el BID. Porque desde que el señor Martínez salió, es evidente que se comenzó a desarrollar una cadena mediática para ensalzar su trabajo. Yo jamás me refiero a nadie en el tema personal. Lo que hago es análisis económico. Y mis análisis económicos al señor Martínez se han circunscrito, en primer lugar, a la forma en que él le ha mentido al Ecuador y le sigue mintiendo. Cuando una persona ha ocupado una posición como la que él ha ocupado y sale a decirle al país y al mundo que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que su nombre lo dice, ¿no? Lo dice, banco.
el Banco Interamericano, a quien el Ecuador le debe un platal, no es banco. Sale a decir que el banco no es banco porque no es institución financiera, sino de desarrollo, y que por lo tanto el artículo constitucional 153, que le prohíbe a él aceptar un nombramiento, no se aplica. Creo que esa declaración viste de cuerpo entero y pone de manifiesto la forma en que procedía Martínez en el Ministerio de Finanzas. Sí, no se requiere comentario adicional. A mí, a pesar de que nada de lo que el señor Martínez declaraba me extrañaba, créame que esa declaración sí me extrañó, porque es haber llegado a un límite inaccesible de decirnos en las narices y decirnos en la cara que el banco no es banco y que por lo tanto acepta nomás el nombramiento. De manera que yo contesto su pregunta diciéndole que aquí cualquier cosa puede pasar. Es obvio que esta es una instrumentación que viene desde rato atrás. Decía días atrás en este mismo espacio un colega suyo, el economista Hugo Villacrés, que Martínez, siendo un pésimo ministro de Finanzas, resultó ser un excelente lobista. ¿Cómo debemos evaluar también ese carácter ético en un funcionario de Estado, economista Flores, y usted fue precisamente también ministro de Economía y Finanzas? Es decir, Martínez, mientras estaba encargado de manejar la economía y las finanzas de nuestro país, resulta que ha estado haciendo lobby para conseguir esto, ¿no? Para ser ahora integrante del directorio de un multilateral. Hay una prohibición expresa de la Constitución, allá los abogados constitucionalistas interpretarán como suelen hacerlo, como les da la gana, las disposiciones legales, Constitución, leyes, reglamentos y demás, pero está clarísimo ahí. No hay que aumentarle ni disminuirle una coma a ese párrafo del artículo 153. Éticamente se ve lo de Martínez, ese paso por el ministerio y ese trabajo haciendo lobby para beneficiarse él mismo. Si usted lee lo que dice el periódico Global Markets, usted va a sorprenderse porque va a encontrar que el principal tenedor de bonos del Ecuador, dice que el señor Martínez le ha dado credibilidad a la política económica porque en medio de la pandemia pagó los bonos 2020 en definitiva y porque atendió con los pagos, tomó, dice, la dura decisión de pagarnos. Así es que eso nos ha dado credibilidad. Pero además, dice, ha renegociado, dice, la deuda en tiempo récord a través de las ARFEDES. Una renegociación cara para Ecuador, porque Ecuador podría haber tenido mucho mejores términos. El señor Martínez, no se olvide usted, que en medio de la reestructuración, ya no solamente en medio de la pandemia, cuando la gente se estaba muriendo, sino en medio de la reestructuración, anticipó los pagos a 2 bancos. Entonces, estos señores agradecen, dicen que eso ha sido un éxito porque han cobrado la plata. Sí, ellos cobraron la plata, pero perdónenme la expresión, pero nos jodió a nosotros, pues, a los ecuatorianos. ¿Es esto verdad o no es verdad? ¿Sucedió o no sucedió? Es decir, estos son los hechos. Y de que se siga violando la Constitución, bueno, ahí está la Asamblea. El señor Litardo tiene aguantado este proceso desde hace tiempos. Es una responsabilidad directa al señor Litardo, porque depende de él el darle curso o no dar curso. Y lo tiene ahí aguantado. Entonces, han estado los últimos días entretenidos con el señor del tribunal del Consejo de Participación Ciudadana, que anuncia la comparecencia de la ministra Romo, y el señor Litardo sigue aguantando el asunto del señor Martínez, que tiene una trascendencia fundamental. La trascendencia es ver realmente ante el país, mostrar ante el país cuál ha sido el manejo de la economía. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ha hecho. Y esto le ha perjudicado enormemente y le va a seguir perjudicando enormemente a todos aquellos candidatos, ¿no? A las diferentes dignidades que estuvieron asociados al gobierno. Porque cuando una economía está destruida, ningún gobierno gana la reelección, ni tampoco sus colaboradores, ni tampoco quienes se solidarizaron o formaron parte o apoyaron a ese gobierno. En ninguna parte del mundo ocurre eso. En Estados Unidos las reelecciones siempre se pierden cuando la economía ha estado mal. Y esta economía no puede estar peor. Lo que pasa es que sí tiene arreglo, pero no en la forma en que se conduce la economía. Y en la forma en que está señalando el ministro Pozo, que dice, voy a seguir el modelo. Dice, ¿cuál modelo? ¿Cuál es ese modelo? El modelo que ellos han seguido es el de, a toda costa, el pago de la deuda externa. Y no es que no haya que pagar la deuda. Claro que hay que pagar la deuda. Todas las deudas tienen que pagarse y honrarse. Pero no a costa de la vida de la gente. Porque lo primero que hay que hacer
es como ese gran ministro de Economía que acaba de salir ya de funciones, Mario Centeno, ¿no? Declaró y dijo, yo, cuando le preguntaron, ¿usted ha venido aquí a rescatar el déficit? Dijo, yo lo que venía es a rescatar a las familias portuguesas. Y luego voy a rescatar el déficit, y eso exactamente es lo que hizo. Entonces, cuando uno entiende la economía como la posibilidad de ayudar a una sociedad para que tenga mejores oportunidades y los pobres puedan ir saliendo de la pobreza y puedan educarse, usted está cumpliendo con las bases, los principios y los valores éticos de la verdadera economía que busca el bien común. Por eso es que es importante saber a quién se sirve y a quién sirven los conocimientos y la experiencia que se pueden haber adquirido. Y eso nos diferencia a los economistas. Economista Flores, para finalizar, usted dice que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y en muchas cosas hemos visto que es así. ¿Cuál es el nivel de deuda pública con el que va a terminar este gobierno? Bueno, la verdad, porque hay varias cifras. Se quejaban antes de que la administración anterior se sobreendeudó, pero resulta que esta también se sobreendeudó. Bueno, me voy a referir al boletín de deuda pública del Ministerio de Finanzas. Mire, yo jamás menciono cifras que no sean cifras oficiales y que no se puedan probar. Nunca uso ninguna otra cifra. Buenas o malas las cifras, uso siempre las cifras oficiales. El último boletín de deuda pública publicado por el Ministerio de Finanzas es del mes de agosto. Todavía no sale el de septiembre, ya estamos a mitad de octubre. Si usted mira ese boletín, la deuda externa más la deuda interna suman 59.264 millones de dólares. 59.264 millones. Pero ahí mismo, páginas más adelante, usted tiene un capítulo que se llama Otras obligaciones del Estado fuera del endeudamiento público, que hay que sumar a esto. Esas otras obligaciones del Estado son 6.095 millones de dólares. ¿Por qué las ponen por aparte en otro cuadro? Porque dicen, estas son obligaciones que hay que cumplir en el año corriente, entonces no le sumemos a la deuda pública. Pero la verdad es que no se cumple en el año corriente, viven pasando de año en año, de año tras año al siguiente. Entonces hay que sumar los 6.095 millones. A eso usted tiene que sumarle los atrasos con la seguridad social. Y los atrasos con el IE son 7.000 millones. Esto quiere decir que en este mismo momento, con corte al mes de agosto, la deuda pública es de 72.395 millones de dólares. 72.395 millones de dólares significa el 75% del PIB. En una economía que no crece y más bien, para mal, se contrae, impagable, inmanejable. El momento que comiencen a producirse los vencimientos de los bonos, si el Ecuador no tiene un flujo de recursos permanentes derivado o producido por un crecimiento económico sostenido y fuerte, no se puede pagar esto. Y por si acaso, una cereza más en el pastel, a estos 72.395, como no se ha publicado todavía septiembre y octubre, si usted le suma los 2.000 millones que acaba de entregar el Fondo Monetario, entonces la deuda está en 74.395. Y eso significa 77% del PIB. La pregunta es, ¿con qué vamos a pagar esto? Si ni siquiera ha habido dinero para pagar los sueldos, se está usando deuda para pagar sueldos. ¿Con qué vamos a pagar esto? Solo con crecimiento económico, pero la economía no crece porque la política económica es procíclica. Y el nuevo ministro acaba de decir que no va a abandonar el modelo. Ahí tiene usted la respuesta. Economista Flores, no sé si Alexis tienes alguna otra inquietud. No, nada más. Yo quería trasladarle una pregunta, no mía, sino de uno de nuestros, uno de nuestros seguidores en redes sociales que nos dice, quisiera escuchar la opinión del economista Marco Flores sobre el candidato Arauz, pero yo quisiera complementarle. ¿Cuál de los candidatos, además de Arauz, ha hablado de la situación económica y de las posibles salidas a la situación? ¿Y qué es lo que se debería esperar de que digan los candidatos de estas condiciones por las que estamos atravesando, economista? Bueno, lo que primero yo espero del candidato, sobre todo a la presidencia, o de la candidata, si es que es mujer a la presidencia, es que no tenga intereses en conflicto. Es decir, que llegue a una posición en búsqueda del bien común y a servir al país y se olvide de sus propios intereses o intereses de grupo. Esto es algo que le ha hecho muchísimo daño al Ecuador. Esto es algo que le ha perjudicado a las familias ecuatorianas enormemente, enormemente.
Y buena parte de lo que ocurre con la ruptura de la institucionalidad en el Ecuador y la ruptura de la Constitución es porque los líderes no han sido los adecuados. El Ecuador requiere de manera sustantiva un cambio de modelo. Este modelo está agotado, pero ese cambio de modelo tiene que también sustentarse a su vez en un cambio de líderes, de otro concepto. Jóvenes, medianos o viejos, pero con otro concepto, el concepto que le acabo de explicar. ¿Qué es lo que tienen que decir los candidatos? Bueno, fundamentalmente a quién van a servir y cómo van a servir y cómo se dice eso, indicándonos cuál va a ser su política económica, quiénes van a estar junto a ellos manejando la economía. Porque si la economía va a seguir manejando el coro mediático, vamos a tener más de lo mismo y lo mismo de lo peor. Esta es una economía que requiere un manejo absolutamente contracíclico, donde se privilegie inversión pública en sectores de salud, educación y seguridad. Esto es absolutamente clave si queremos acordarnos del otro 50% de la población que no está integrado al Estado moderno. Porque en el Ecuador, infortunadamente, como el libro que alguna vez escribió el expresidente Osvaldo Hurtado, Dos mundos superpuestos, coexisten dos mundos. Un 50% de la población que tiene y recibe de alguna manera los beneficios del Estado moderno en grado variable. Pero hay un 50%, el otro 50%, que no los recibe, que está viviendo debajo de la mesa con las migajas que caen desde arriba. Y estos señores que patrocinan estos modelos son los que se han encargado de pasar por encima de ellos. Ni siquiera saben las cifras de la pobreza. Alguna vez, si es que alguna vez usted les oye mencionar algo de la pobreza, anote la hora y la fecha y el día, porque ni siquiera mencionan la pobreza. Si es un elemento que no está en su análisis. Parece que consideran que así mismo debe ser y hay que irse por encima. Entonces le hablan de los ajustes, de los equilibrios fiscales. Y déjeme decirle algo aquí, Alexis y Liceño. Todos estos esfuerzos que ha hecho el Ecuador, esfuerzos entre comillas, pago de la deuda en las circunstancias en que se pagaron las deudas, ¿no? Los recursos que fueron a las remisiones tributarias y algunas otras cosas que las ha hecho el señor Martínez, o las hizo el señor Martínez. Se dijo que era para buscar una economía sana, una economía ordenada, como solía decir el exministro, para poner las cosas en contexto y que el nuevo gobierno tenga una economía mejor y las familias tengan una economía mejor. Y que los esfuerzos iban encaminados hacia allá, pero resulta que los resultados son catastróficos. Entonces, este esfuerzo que se ha hecho, a la luz de los indicadores económicos, no ha servido. Hemos multiplicado la deuda, estamos multiplicando la pobreza. Ya no solo hemos paralizado el crecimiento económico, sino que hay una contracción enorme. Y por si fuera poco, el nivel de desempleo y subempleo bate todos los récords de la historia ecuatoriana. Entonces, todos estos esfuerzos que se dijeron que era para ordenar la economía, para tener una economía mejor, para ayudar a las familias, quiere decir que no han servido para nada. Es evidente que aquí se requiere un cambio de modelo, pero si hay intereses en conflicto, no se cambia el modelo, porque se siguen privilegiando las cosas que en este país se han privilegiado desde hace tantos años. Y no solamente este gobierno, desde hace tantos años se ha venido privilegiando, con poquísimas excepciones, ¿no? Y con pocos años que han hecho un paréntesis, se ha venido privilegiando lo mismo y lo mismo de lo peor. Este es el cambio que requiere el país. Y ese cambio es el que tienen que proponer, no ofrecer, sino proponer los candidatos y decir cómo lo van a hacer. Desde mi punto de vista personal, a mí me parece que en algunas declaraciones, por ejemplo, el candidato Arauz está cometiendo algunos errores en sus declaraciones, que además le están perjudicando. Le he visto al candidato Yacu Pérez en una posición inteligente, pero no le he escuchado hablar de economía. Al candidato Guillermo Lasso, lo único que le escuché decir ayer o anteayer fue de que no subirá el IVA y de que no seguirá con el programa con el fondo. No he escuchado nada más, pero hay bastante más que decir. Por ejemplo, no, le voy a hacer una pregunta en voz alta, que seguramente los ecuatorianos no saben. La minería de la que tanto se habla en el Ecuador no tiene participación en la minería. De las minas que son ecuatorianas de la riqueza minera, lo que tiene son regalías. ¿Es esto justo? ¿Es esto justo para el Ecuador? Hay que modificar los contratos petroleros. No se puede seguir con la política petrolera que se ha venido implementando. No puede el Ecuador pagar unos costos de producción a empresas extranjeras, son el doble de los costos de producción de Petroamazonas.
Sí, hay que preguntarles qué van a hacer con esto. Hay que preguntarles cómo van a manejar la deuda pública si no tienen recursos. Es decir, hay una serie de preguntas. ¿Y cuáles van a ser directamente las medidas que van a tomar para impulsar el crecimiento económico? ¿Y cómo van a fondear esas medidas? ¿Cuáles son los recursos que van a destinar, por ejemplo, para sostener el capital de trabajo de las empresas que siguen quebrando o que están muy perjudicadas? ¿Cómo van a hacer para sostener el consumo que cae en picada? Mire, es verdaderamente dramático lo que reveló hace pocos días, pocas semanas, de un estudio la investigadora social Euronav. Más del 60% en las ciudades de Quito y Guayaquil no tiene capacidad de ahorro. Y en el resto del país, más del 80%. Eso quiere decir que todas las medidas de incremento de tarifas, de incremento de impuestos, le pegan directamente al consumo de la gente. Le sacan comida de la mesa, le sacan servicios de la mesa, porque no tiene capacidad de ahorro. Si no tiene capacidad de ahorro, usted le está pegando al consumo. ¿Cómo se puede intentar subir los impuestos en una situación así? Y estos señores han firmado el acuerdo para que se suban los impuestos. Entonces, esto es lo que tienen que contestar. Y algo más respecto de lo que estamos señalando en relación al consumo. Añádale la inequidad en la distribución del ingreso, porque el promedio es un promedio, ¿no? Y ese promedio esconde situaciones graves de iniquidad. Cuando nos digan cómo piensan cambiar este modelo obsoleto, contradictorio, recesivo y además injusto, lleno de iniquidad, entonces vamos a saber qué clase de candidatos tenemos. Muchísimas gracias, economista. A ustedes, muy amables. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.